Continuamos con información en proyectopuente.com.mx y es momento de enlazarnos vía telefónica hasta Nueva York con el periodista Arturo Ángel Mendieta, quien nos viene a hablar sobre un caso de gran relevancia internacional, y es que apresura Estados Unidos entrega de pruebas contra Caro Quintero para ir a juicio. Buenos días, Arturo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Saludos desde acá, desde Nueva York. Sí, esta semana los fiscales de los Estados Unidos entregaron ya todo el primer paquete de pruebas, de evidencias, de documentos y de llamadas telefónicas que pretenden llevar a juicio en el caso en contra de Rafael Caro Quintero, este famoso narcotraficante mexicano que, recordemos, fue expulsado de México junto con varias personas más a finales de febrero en medio de las tensiones por los aranceles, ¿no?, anunciados por Donald Trump. México tomó esta acción pues bastante importante de, sin proceso de extradición concluido, expulsar a estas 29 personas, entre ellas Rafael Caro Quintero, que para los Estados Unidos lo hemos platicado otras veces, pero vale la pena reiterarlo. Caro Quintero es muy importante desde el punto de vista de combate al narcotráfico aquí en Estados Unidos. Es una figura para ellos relevantísima, no solo por el tema de su importancia en las operaciones de narcotráfico, que datan de varios años atrás, sino por el rol que le ha puesto desde el principio Estados Unidos de ser el autor intelectual del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ¿no? Entonces, se notó desde el día que lo trajeron a Estados Unidos, su primera audiencia de presentación, el 28 de febrero, donde vinieron más de 100 agentes de la DEA y se armó todo ahí una sesión gigante en el auditorio donde se presentó esta persona, y luego hubo conferencias afuera, una presencia importante de la prensa. Bueno, más allá de eso, lo que ha quedado claro es que es un caso que le importa a los Estados Unidos y que está avanzando a una velocidad importante, ¿no? Esta semana, insisto, el fiscal en jefe del distrito este de Nueva York, el señor Durham, envió un oficio a la defensa y al tribunal diciendo que están listas la desclasificación de la primera parte de las evidencias, que esto es una obligación hacerlo de cara a un eventual juicio. Llama la atención porque, si bien el de Caro Quintero es un proceso más de muchos, sí les puedo confirmar que es el que está avanzando con mayor rapidez. Hemos tenido ya varias audiencias de ese caso en un periodo muy corto de tiempo. Ya en su momento por ejemplo, se resolvió el tema del conflicto de interés, porque el primer abogado que le había puesto la corte a Caro Quintero, al parecer, estaba relacionado con otros procesos. No se dieron a conocer públicamente los detalles, pero ya hubo un movimiento incluso de abogados, ya se sumaron más defensores por órdenes de la corte al caso de Caro Quintero. El abogado federal a cargo del proceso, el juez federal a cargo del proceso, el juez Frederick Block, ha pedido a la fiscalía que pues resuelvan lo más pronto posible si en efecto la pena de muerte es una cosa que van a solicitar en este caso. Hay una audiencia programada para el mes de junio, pero sí llama la atención la velocidad de este proceso, porque además, si lo comparamos sobre todo con otros procesos de manera paralela, ¿no? Por ejemplo, Vicente Carrillo Fuentes, el famoso líder del cártel de Juárez, que también fue expulsado de México a finales de febrero, pues de él apenas tuvimos su primera audiencia de revisión del proceso esta semana, ¿no? Entonces, una velocidad muy distinta, y les puedo confirmar además, porque lo hemos revisado, que en muchos otros de los casos todavía los fiscales no entregan a los abogados defensores las pruebas, ¿no? Y en el caso de Caro Quintero ya se hizo. Entonces, digo, no es un secreto, pero con esto queda más que claro que para los Estados Unidos el que avance el procedimiento de Caro Quintero es importante, y además el matiz, ¿no? Porque mientras en otros procesos se está hablando de pues posibles negociaciones, acuerdos de culpabilidad, negociaciones que ya están en marcha, al menos hasta el día de hoy, en el caso de Quintero, todo ha versado sobre las acusaciones, las pruebas e ir a juicio. No quiere decir que no pueda haber una negociación en algún momento, o que Caro Quintero, dado la perspectiva bastante complicada que se ve que tiene enfrente, decida él mejor declararse culpable. No lo sabemos, pero queda claro que en las prioridades de Estados Unidos no está en este momento una negociación, sino más bien impulsar el caso de cara a un eventual juicio en contra de estas personas que, como lo han declarado los funcionarios aquí en Estados Unidos, Carla, es un tema personal para ellos, y no van a cesar en el tema de
pues de llevarlo al juicio y de que sea ya no solamente detenido, lo cual ya se logró y presentar en una corte aquí en Brooklyn, sino que sea de una u otra manera sentenciado y con una sanción pues ejemplar que ya veremos cuál resulta, ¿no? Así es, Arturo Ángel, se sabe y tú mismo lo mencionas que es el caso que avanza con mayor rapidez. ¿Esto podría ser debido a que él asesinó a un agente de la DEA? ¿Podría ser por ese caso? Seguramente sí, ¿no? O sea, porque, no, y totalmente, o sea, públicamente lo hemos visto en las conferencias, por ejemplo, cuando fue aquella audiencia de presentación de Caro Quintero y de Vicente Carrillo Fuentes, porque también los presentaron el mismo día, aunque como les acabo de contar, los procesos han avanzado a una velocidad muy distinta, pues vinieron varios funcionarios de Estados Unidos a dar conferencias de prensa, decir que era un momento muy esperado durante muchos años, durante 40 años de las que fue el asesinato de Enrique Camarena, y claramente Estados Unidos tiene la intención de que esto progrese, sobre todo porque la espera fue larga, ¿no? Entonces, ya estando él aquí, quieren acelerar el procedimiento. Quieren buscar la pena de muerte y lo que les interesa es que su ejecución ocurra lo más pronto posible, que sabemos de todas maneras sería un proceso lento porque vendrán apelaciones y lo que fuera. Pues puede ser, no, pero los fiscales incluso han dicho que valoran esa posibilidad de la pena de muerte. O en su caso, a lo mejor presionarlo para que, con tal de evitar la pena de muerte, Caro Quintero opte, pues mejor declararse culpable lo más pronto posible y que haya una pena muy severa que puede ser una prisión de por vida. Pero para los Estados Unidos y para la administración de Donald Trump, que además es una administración que le gustan los anuncios y la retórica y los golpes espectaculares, sin duda alguna, el obtener una condena lo más pronto posible en contra de Caro Quintero, para ellos sería bastante redituable y sobre todo en lo que ellos mismos han definido que es una búsqueda de justicia lo más pronto posible, pues para la familia también de la gente Enrique Camarena, ¿no? Que ha esperado mucho tiempo pues para que esto ocurra. Recordemos además que de forma paralela y en otra muestra de lo importante que es este caso, ya también en Cortes de California se abrió un procedimiento civil porque está buscando una reparación del daño millonaria en beneficio de la familia de Enrique Camarena, ¿no? Entonces, les puedo decir que nos va quedando claro que seguramente de todos los procesos que hay en curso, muy posiblemente el de Caro Quintero sea el que próximamente dé noticias más importantes en torno a los avances, a las audiencias y pues a ver qué resolución tienen, ¿no? Si hay un acuerdo o si en realidad este mismo año, incluso finales, podríamos estar ya en juicio, ¿no? También, Arturo, la próxima audiencia es el 25 de junio. ¿Ahí se podrá tomar esta decisión de la pena de muerte o qué impacto podría tener el desarrollo del juicio? Sí, y de entrada vamos a ver si en una de esas no se adelanta, dado que, insisto, está bastante, le están poniendo mucha velocidad pues, los fiscales, ¿no? El juez es la instrucción que dio, o sea, él quiere saber, no más allá de finales de junio, si en efecto los Estados Unidos van por esa vía, porque es muy importante que esto quede claro, dado que evidentemente no es que el caso sea menos importante, pero por supuesto tiene que tomarse en cuenta que si este es un proceso que puede resultar no solo con una condena de prisión para el acusado, sino incluso el desenlace puede ser que tenga que ser ejecutado, ¿no? Entonces su defensa tiene que estar muy bien integrada. Por esa razón, en la audiencia pasada se designó a una nueva abogada, sumado al que ya estaba y que a la postre fue cambiado por el tema del conflicto de interés, pero hay otra abogada, Elizabeth Macedonio, que es una experta en casos complejos y criminalista, y al que el juez también le instruyó de tener un contacto total con los fiscales para que se defina rápidamente si en efecto la pena de muerte va a ser el posible desenlace, y entonces con esa instrucción, pues el caso tenga evidentemente una priorización también importante dada la gravedad del resultado. Entonces vamos a ver, me parece que sí, en junio tendremos la respuesta de si esa es la pena que finalmente podrían buscar los fiscales en caso de, insisto, de que el asunto llegue a un juicio y que haya que seleccionar un jurado. Y bueno, todo el procedimiento que ya hemos visto con los casos de Chapo Guzmán y de Genaro García Luna, pero con la agravante de que a diferencia de aquellos, pues tiene que tener este desenlace, dado que Caro Quintero no fue extraditado, no operan las reglas que blindan a los procesados cuando son extraditados de que no se les aplique una pena que no haya en el país que los envía. En este caso, la pena de muerte no existe en México, pues eso no opera ni para Caro Quintero ni para ninguno de los que expulsó México, como tampoco opera, recordemos, esto es un dato de contexto, para Ismael Mayo Zambada, quien
pues quien lo expulsó fueron los hijos del Chapo. Literalmente uno de ellos se lo trajo también sin extradición, obviamente porque él ni autoridad es, y se lo trajo, y para efectos es lo mismo. Para Estados Unidos son personas que fueron detenidas en territorio estadounidense sin procedimientos de extradición, y por lo tanto aplica las leyes de los Estados Unidos al 100%, y es lo que abre la puerta a que veamos estos escenarios de posibles penas de muerte. Entonces, bueno, vamos a ver en junio si eso es lo que buscan los fiscales, y si no, a lo mejor puede ser que ya haya habido alguna charla previa donde podría ser, insisto, dada la presión en tiempos que está poniendo los fiscales, que la defensa de Caro Quintero opte más bien por tratar de llegar a una declaración de culpabilidad rápida y que, insisto, pues darles el gane a los fiscales, pero a cambio de evitar la posible pena de muerte. Pues estaremos siguiendo muy de cerca este caso y veremos qué es lo que, decide la Fiscalía estadounidense sobre el caso de Caro Quintero. Muchísimas gracias, Arturo Ángel Mendieta. No, estamos al pendiente. Que tengamos un fin de semana. Muy bien, también mencionarles que la Trump Store puso a la venta algunas gorras, camisetas, vasos con la leyenda de Trump 2028. El presidente de los Estados Unidos ha tomado posesión en dos periodos, 2017 y 2021, y el actual Donald Trump aseguró en entrevista con NBC que el 30 de marzo que hay métodos para hacerlo. De hecho, se enojó debido a esta publicación que salió en redes sociales.